las ciudades y territorios inteligentes moldear nuestro futuro? Pues bueno, vamos a invitar a este escenario a Claudia Restrepo, rectora de AFID, Ignacio Alcalde, CEO de City Focus, Gabriel Jurado, viceministro de Conectividad y Digitalización, y Manuel Lemus, gerente general de ISRI Colombia Ecuador. Pero además esto va a ser moderado por un hombre que ya está con nosotros, Santiago Pinzón, vicepresidente de Transformación Digital y director de la Cámara de la Industria Digital y Servicios de la ANDI, quien va a conducir este espacio. A todos bienvenidos. Le dije al vice que ya está en la silla más cómoda para que estuviera atento. Bueno, muy buenas tardes a todos. Claramente hemos tenido 2 días, o casi vamos a completar 2 días de jornada bastante intensa. Y pues, como estábamos hablando, tenemos un contexto muy útil en el tema de lo que acabamos de ver de inteligencia artificial, pero ahora queremos bajarlo a esta pregunta, y a la lógica de cómo se puede ya materializar cuando tenemos gobernadores recién elegidos, alcaldes recién elegidos, todo el trabajo que se puede articular con el gobierno nacional en esta nueva etapa en términos de lo que puede suceder para impulsar el desarrollo y la prosperidad de nuestros habitantes. Entonces, una primera ronda, ya los presentaron, tenemos un ejercicio muy potente acá de los que nos están acompañando en el día de hoy, y en ese día central ya materia para aprovechar al máximo el tiempo y hacer esa primera, digamos, conversación conceptual que nos permita ayudar a todos los que estamos acá a entender algo que a veces asumimos que es claro, y es que es una ciudad, un territorio inteligente. Yo sé que Ignacio, porque tuvimos ahorita un almuerzo, tiene una aproximación que va a generar bastante debate, que eso es lo que queremos, pero pues asumimos que todos tenemos claro qué es el concepto de ciudad y territorio inteligente, y no necesariamente es así. Hay diferentes aproximaciones al tema. Entonces, para ser muy respetuosos como corresponde, podemos empezar con Claudia, para que la pongamos en el punto difícil, y es para ti, ¿qué es una ciudad y un territorio inteligente? Bueno, buenas tardes. Un saludo muy especial para mis compañeros de panel y para todos los que están aquí. Bueno, esa es una expresión que yo vengo escuchando hace mucho rato, inclusive desde que trabajaba en lo público y me dedicaba al mundo de la sostenibilidad y las ciudades y los territorios. Voy a hablar un poco desde lo que hoy en la mirada de tiempo le da a uno estar ubicado en el mundo de la educación, y es entender que los territorios definitivamente están planificados desde unas perspectivas tanto, digamos, urbanistas. En Medellín, de hecho, lo trabajó con el urbanismo social, con el tema de cómo pensar la movilidad. Yo trabajé como gerente del metro, entonces la movilidad tocaba unos temas centrales en ese capítulo. Pero yo hoy me quedaría con un principio que para mí es relevante. Yo creo que una de las grandes revoluciones que tenemos hoy es una revolución del conocimiento. La tecnología se vuelve potente cuando se vuelve parte de la cotidianidad. Yo creo que una ciudad inteligente es aquella que se diseña para que en la cotidianidad la tecnología y el conocimiento hagan parte como de cada espacio. Universidades, empresas, organizaciones de diferentes ámbitos vayan incorporando y lo hagan como natural. Hoy para nosotros como universidades, por ejemplo, pensar en un aprendizaje algorítmico es radicalmente distinto al que tienen, para el cual estamos diseñados. Entonces yo me quedaría con ese capítulo de unas ciudades que son capaces de aprender a aprender, universidades que son, ciudades que son capaces de incorporar en la cotidianidad la tecnología y el conocimiento en el uso permanente, en la movilidad, en el diseño urbano, en el desarrollo del talento del territorio. Nosotros, pues en el caso de Medellín, tenemos unas brechas importantes en ese sentido, hemos tenido unas grandes mejoras, pero creo que todavía no logramos como que el territorio se diseñe de tal manera que en lo cotidiano podamos tomar, digamos, nuestra vida se haga más inteligente, si quieres, más fluida en un territorio donde la tecnología y el conocimiento pues se incorporen en el día a día. Perfecto. Ahora, Vice, le tocó a usted. A ver cuál es la institucional o la que usted conoce. Bueno, yo creo que cuando uno habla de ciudad inteligente se imagina cómo sería al revés, una ciudad bruta. Y algún día en Bogotá, cuando estaban haciendo una obra, un puente elevado,
y terminaron esa obra y por primera vez por ese puente pasé. Resulta que terminando ese puente, quienes conocen bien Bogotá, estoy hablando de tal vez la carrera 11 con calle 106 junto a estos batallones, ahí hay un puente que justamente cuando uno termina de bajarlo, termina en un semáforo. Entonces uno dice, oiga, ¿quién fue el bruto que diseñó esto? Es un puente para terminar en un semáforo como que no hace mucho sentido. Y es justamente porque las ciudades, y ahora en el almuerzo lo hablábamos con Ignacio, las ciudades desafortunadamente las planeamos con una visión de corto plazo, la visión del periodo de gobierno. Yo creo que eso nos está matando. Y lo peor es que cada alcalde que llega, quizá lo que diga no va a ser políticamente correcto, pero hay que decirlo, es un espacio académico. Los que llegan entonces empiezan a mirar con el famoso espejo retrovisor y entonces como esto lo hizo el de mi oposición, yo no sigo con eso. Entonces esa falta de visión de largo plazo es la que hace que las ciudades hoy podamos catalogarlas como no inteligentes para no utilizar el otro objetivo. Una ciudad inteligente realmente uno tiene que concebirla como una ciudad que se planea a largo plazo, pero con un propósito fundamental y es el bienestar de la gente. Uno no puede pensar y creer que la ciudad inteligente es la que tiene fibra óptica regada por todo lado, cámaras por todo lado, semáforos inteligentes por todo lado, porque aquí confluye absolutamente todo. Al final el propósito de la ciudad inteligente es que sea una ciudad que le brinde al ciudadano el bienestar. Es decir, que ese ciudadano tenga calidad de vida en el transporte, en la educación, en la cotidianeidad, en hacer el mercado, en la seguridad, en la generación de empleo, en la generación de documentos. Es decir, ese concepto de ciudad inteligente va más allá del tema de la tecnología. Y esto es bien, y además lo digo yo como hombre que está metido en el mundo de la conectividad, pero realmente es importante dimensionar que esto va más allá de unos cables, unas fibras o una conectividad y que involucra realmente el desarrollo humano. A eso es que hay que orientar el desarrollo de las ciudades inteligentes, Santiago. Agua. Bueno, ahora Manuel Francisco, desde el lado de una compañía de tecnología, ¿cómo lo ve? Yo sabía que Santiago me invitó porque soy de tecnología, pero lo que él no sabe es que yo vengo de una dualidad existencial. Mi mamá es filósofa y mi papá era ingeniero, entonces yo me la paso entre lo humanista y lo tecnológico, profesora también, por cierto. Entonces, yo llevo pensando en esto desde que me invitaron y pues la definición de inteligente para mí es pensar en un ser humano y tratar de entender como la definición de inteligencia y luego, para hacérselos fácil, lo que me puse a pensar es qué es inteligente para mí. Y normalmente una persona inteligente pues es una que sabe mucho y me responde preguntas bien difíciles, una que sabe mucho y me responde preguntas grandes, y ahorita se los trato de aterrizar, o otra persona que es capaz de responderme consistentemente preguntas chiquitas. Entonces ahí vuelvo a mi mamá, estoy bien vestido, ¿qué me pongo saco, no me pongo? Preguntas de todos los días, pero que consistentemente a uno le pueden como ir guiando. Hago la analogía porque ese es mi lado humanista a qué debería ser una ciudad inteligente. Una ciudad, como dice el vice, que le responde a los habitantes, pero le responde las preguntas del día a día, cómo llego más rápido, dónde estoy, dónde debería poner una tienda si soy un negocio, cómo hago para atender a más personas. Una ciudad que responde preguntas complejas, por dónde paso el metro, cómo evitar un puente que no termine en un semáforo. No debería ser tan complejo, pero lo es. Y la otra, las preguntas grandes, que hoy lo entendí mejor por una frase que usó Ignacio, porque nos estamos volviendo metrópolis. Y no es un problema de ciudad, es un problema de coordinación de ciudades. Y esas preguntas grandes requieren un tipo de comunicación y requiere que se puedan hablar entre sí. Entonces, aterrizando para mí, ¿qué es una ciudad inteligente? Es una ciudad capaz de responder a las preguntas de los ciudadanos de una manera consistente y elevando el nivel de la respuesta e integrando y entendiendo una cantidad de factores. Porque si solamente vemos la vía y no vemos el semáforo y no vemos por dónde pasa la gente y no vemos el parque,
posiblemente terminaremos tomando una decisión no tan inteligente que genera un costo brutal para la ciudad. Y eso viene desde mi parte ingenieril. Obviamente me parece que una persona inteligente es aquella que logra hacer más con menos. Y eso en nuestras ciudades lo necesitamos. Bueno, Ignacio, ya la expectativa llegó. Rompe la conversación con tu... Bueno, lo primero agradeceros la invitación. Estoy disfrutando mucho estas jornadas aquí porque hay muchas mentes inteligentes en interacción y eso siempre es grato. En mi opinión, una ciudad inteligente es aquella que cumple con 3 principios que se pueden sintetizar en 3 palabras y además tiene que ser por orden, no vale cambiar el orden. El primero es los valores. Una ciudad que sabe cuáles son sus valores, que los explicita, que tiene un código de valores compartido por la sociedad, que desde luego pone a las personas en el centro. Los valores pueden empezar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el modelo de la nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas, y etcétera, hasta donde cada ciudad quiera llegar. Pero lo de los valores es importante, no es teoría, hay que trabajarlo. El segundo punto sería la visión. Una ciudad es inteligente si tiene una visión a futuro, si tiene un modelo pensado de hacia dónde quiere ir en 2050, dentro de 25 años, para nuestros hijos. Y ese modelo hay que construirlo no de cualquier forma, sino a partir de un concepto que son los activos de excelencia. Los activos de excelencia son las fortalezas que cada ciudad tiene y que son singulares, especiales. Tienen que ser la materia prima con la que construimos la visión, el modelo urbano. Y el tercer principio son las tecnologías. Ahora sí, en este tercer punto, pero las tecnologías en plural, no solo la tecnología digital, sino las tecnologías de transición energética, movilidad urbana sostenible, silver economy, calidad del aire, etcétera, etcétera, todas las que se nos ocurran. Y tecnologías utilizadas al servicio del modelo, del punto 2, de la visión, no al servicio de los intereses de una compañía tecnológica que nos quiere vender una determinada plataforma, sino al servicio de la visión que la ciudad ha construido. Este modelo, valores, visión, tecnologías, creo que es la respuesta a un cierto declive del primer modelo de Smart City que estuvo predominando durante las 2 primeras décadas de este siglo y que ahora ya presenta síntomas de agotamiento porque estaba orientado por las compañías tecnológicas a vender. Tecnologías sí, pero al servicio de una visión basada en valores. Genial, entonces ya vieron cómo puede uno tener diferentes aproximaciones y sobre eso seguramente los que estamos acá, las 700 personas más o menos que han ido rotando en el evento, pues viven en una ciudad de una manera diferente, como estamos diciendo acá en bienestar, cotidianidad, conectividad, el mal puente, el buen puente, lo que sea. Pero ahora pasemos a lo que debería ser específico. ¿Cuáles son esos componentes que debería tener una ciudad? Y creo que tú tenías un concepto distinto que era inteligencia urbana, es el concepto, pero Luis, arranquemos por usted. ¿Cuáles son esos componentes que debería tener una ciudad? No, yo creo que hay algo que es fundamental y que tal vez confluye en todo lo que hemos dicho los 4, y es que tiene que estar centrada en el ser humano. Es decir, no es, y vuelvo y repito lo que dije ahora, no es poner cables, cámaras, fibras ópticas y lo más moderno, todas las 5G y el Internet de las cosas, sino realmente planearla para el desarrollo del ser humano. Lo segundo sí creo que es bien importante, y insisto en eso, en la planeación a largo plazo. Es que nos está matando el estar planeando para 4 años, para un periodo de gobierno. Eso nos está matando, porque además cuando llega el siguiente gobierno, entonces las cosas se quedaron a medias. Yo creo que eso es algo que además, si uno le mezcla la rigidez de las leyes presupuestales en Colombia, finalmente la ejecución de un presupuesto público por un gobierno termina siendo de 2 años, porque cuando llega está ejecutando el presupuesto que dejó el otro, y cuando se va le toca dejarle al otro, entonces finalmente son 2 años reales. Esto es un problema serio porque no deja realmente planear a largo plazo, y entonces uno debería decir, ¿qué hacemos? Entonces alargamos los periodos presidenciales y de los alcaldes a 5 años y cambiamos las leyes presupuestales, quizás sí, pero al margen de todo es entender que la planeación no debe tener color político ni periodo de gobierno. La planeación tiene que ir orientada al desarrollo de lo que nosotros como servidores públicos tenemos por obligación, y es trabajar por los ciudadanos. Entonces ese es el elemento a mi juicio más esencial, y dentro de esta planeación se incluyen varios factores.
Por supuesto, uno, sí, la tecnología. O sea, la tecnología tiene que ayudar definitivamente a que la vida cotidiana sea más fácil. Entonces, eso parte de todo el proceso de tener una ciudad conectada. Entonces, ahora hablábamos en el dilema, y con cámaras estilo China que casi que lo sigan a uno hasta cuando va al baño, no, tampoco. Ahí hay un límite en donde uno tiene que empezar a pensar en cuál es el derecho a la intimidad y cuál es el derecho a la seguridad, pero es una discusión que hay que dar. Lo segundo, el acceso a todas las posibilidades que da la tecnología. Entonces, por ejemplo, el tráfico es quizá de los problemas más graves que tienen las ciudades en el mundo. Bogotá, Estambul, Moscú, la velocidad promedio está por debajo de los 7 kilómetros hora. Es una cosa absolutamente absurda, sale mejor ir caminando. Pero eso hay que empezarlo a morigerar en un periodo que además ahora le decía Ignacio en el almuerzo, que no, me decía, no hay una fórmula mágica, pero hay que pensar en un modelo de transición que nos permita migrar a una sociedad en donde toda esta tecnología nos ayude a hacer esa transición. Y el tráfico es tal vez una de las cosas más importantes. Lo tercero, seguridad. La ciudad necesita espacios seguros para que la gente pueda salir con tranquilidad y para eso la tecnología puede ayudar mucho. Y lo cuarto, que tal vez es lo fundamental y que tiene que ver con el objeto de una ciudad inteligente, es el ser humano. ¿Y cómo potencio yo al ser humano? Tengo dos elementos. Uno, educación. Hoy las tecnologías ofrecen una gran gama de servicios de educación que se soportan en tecnologías de la información y eso hay que aprovecharlo porque eso potencia a la gente. La gente con educación tiene más posibilidades de trabajo y al tener más posibilidades de trabajo tiene más posibilidades de ingreso y al tener más posibilidades de ingreso le cambia la historia de pobreza y disminuye todo ese margen de inseguridad y digamos que generamos un círculo virtuoso que va apalancado al tema de productividad. Finalmente todo esto tiene que terminar también en el tema de productividad. ¿Cómo hacemos que mi ciudad sea productiva? Y no quiere decir que es que todas las ciudades tienen que ser productivas en lo mismo. Hay que identificar la vocación de cada una de las ciudades. Pues si hay una ciudad que su vocación es universitaria, ¿cómo potencio esa vocación universitaria? Si es una vocación turística, ¿cómo potencio esa vocación turística? Si es una vocación industrial o agrícola, ¿cómo la potencio? Finalmente, para eso es donde entra a jugar la tecnología. Porque hoy, y ahora lo veíamos en la presentación anterior, hoy con las herramientas y con las posibilidades que da la inteligencia artificial, uno tiene un mundo de posibilidades para diseñar ciudades que realmente se adapten al ser humano y no que el ser humano se adapte a la ciudad. Yo creo que esos es como los 4 puntos fundamentales, Santiago. Perfecto. Componentes muy claros, muy específicos en términos de lo que puede ser. Y el vice tocó el tema de, obviamente, academia, de talento. ¿Cómo pues esa combinación, más en este contexto de investigación, innovación, que estamos hablando de emprendimiento? O sea, FIT tiene un vínculo muy fuerte, caso Medellín, pero ¿cómo puedes ver tú en esa lógica ese rol de la academia y cuáles también serían sus componentes? Voy a contestar ahí, pero es inevitable, Ignacio, referirme un poco a esos 3 elementos que tocaste de valores, visión y tecnología, porque a mí la vida en lo público me enseñó claramente eso. De hecho, yo he tenido una discusión con las ciudades inteligentes y esto me genera un poquito de contrariedad, el panel, por eso mismo, porque, por ejemplo, cuando yo trabajaba en lo público nos pasaba mucho, es diferente una ciudad inteligente en Medellín que una ciudad inteligente de París. París fue una ciudad planeada, como muchas ciudades europeas. Medellín es una ciudad, por ejemplo, que mucho de su desarrollo territorial lo hicieron las comunidades. Lo hicieron las invasiones que luego se vuelven barrios formales. Entonces, la planeación ha perseguido a la comunidad. Y eso ha sido relevante porque, por ejemplo, nosotros aprendimos en el ejercicio de urbanismo una cosa fundamental, era que a veces tú crees que las cosas son inteligentes, pero para tu comunidad no lo son. Entonces, tú crees que el centro cultural no debe estar aquí, sino que debe estar acá, pero resulta que ese centro cultural lo hicieron con la plata de las empanadas de la comunidad. Y cuando tú les haces el centro cultural acá, la gente se queda en el centro cultural de acá. O cuando hicimos vivienda, yo dirigí vivienda, hicimos Pajarito, toda la cobertura de Pajarito, y llevábamos a la gente de Moravia, para quienes son de Medellín, hacia Pajarito, y la gente recibía la casa en Pajarito y luego se volvía por la noche para Moravia, porque no entendía el concepto de la vivienda, porque para ellos el piso y el aire es
es el patrimonio. Tener vivienda propiedad horizontal no es precisamente una cosa cultural. Entonces, creo que, ¿y por qué traigo esto? Porque a la hora de pensar en el talento y en la capacidad, una de las cosas que a nosotros nos toca estudiar mucho dentro de las universidades es que no necesariamente las soluciones técnicas son las soluciones que hacen más inteligente un territorio. No necesariamente lo que para el ingeniero, el arquitecto, en el caso nuestro, pues los ingenieros, quienes trabajan en diferentes áreas, consideran como lo más relevante es necesariamente lo más inteligente para ese territorio. Por eso yo hablaba ahorita de la cotidianidad. Hoy un ejercicio grande, yo te podría decir, bueno, sí, ¿no? En la academia, claro, contribuimos, trabajamos con data, hacemos minería de datos para mirar planificación de movilidad, o sea, AFIT trabaja con sistemas, con supercomputadores para hacer planeaciones y prospectivas. Construimos desde Urban el plan maestro del metro para tratar de tener la planificación de largo aliento, para poder entender por qué los cables en un territorio como el nuestro son relevantes, porque somos zonas de ladera y entonces tenemos que usar un sistema innovador para poder bajar, porque claro, los barrios que se instalaron en las laderas, como eran invasiones, ellos se diseñan para que sea difícil acceder a ellos, porque en última si accedían fácil a ellos, los sacaban de los barrios. Entonces por esos barrios son barrios completamente bien diseñados, es más, muy inteligentemente diseñados para el propósito que ellos tenían, y era que la policía y la gente no los pudiera evacuar. Entonces son callejuelitas que hace, obviamente a ti te toca rediseñar desde otro lugar, y es cómo lograr que un cable se constituya en un sistema de movilidad que en otro lugar del mundo es una movilidad turística, pero que para acá era la mejor. Ahora, luego a nosotros nos llamaban en el metro y nos decían, llevémonos esto para Perú para hacer trayectorias planas. Me acuerdo que yo los visité y les decía, ¿por qué quieren hacer un cable? No, porque hemos visto el modelo Medellín, lo bien que funciona. Yo, eso es un modelo para ladera. O sea, no es lo bonito del cable. No es que usted meta un cable en la mitad de una vía. Un cable tiene un propósito, es que responde a la ladera. Entonces, yo creo que, y pues si todos ellos salieron de universidades, o sea, gran parte de la pregunta que uno se hace en el ejercicio académico es hasta dónde la pregunta siempre tiene que responder al problema y al valor sustancial más que a la capacidad técnica. Eso es casi uno de los temas más importantes para nosotros. Nosotros hoy como universidad transitamos todo el modelo educativo hacia un modelo más de preguntas y desafíos, y parte del problema, parte del asunto es tratar de migrar de lo disciplinar a lo multidisciplinar a través de la pregunta. Casi ningún problema en una ciudad se resuelve desde una disciplina, ninguna. O sea, cuando tenemos que entrar a un territorio hay que entrar equipos de trabajo social, equipos humanistas, equipos arquitectos, pero además el arquitecto tiene que tener visión multidisciplinar, porque si no, no lo resuelvo con entrarle con un trabajador social. O sea, yo acompaño al arquitecto y al trabajador social, pero resulta que el trabajador y hablan dos lenguajes, a menos que cada uno de nosotros adquiera todo eso. Entonces yo creo que el gran reto para nosotros, además de investigación, generación de data, moler información para contribuir desde la tecnología a la toma de decisiones, es lograr que los profesionales que formamos tengan una visión más multidisciplinar y más orientada a resolver problemas, para que la solución de problemas sea más inteligente y no diseñemos cosas que terminen en cosas que no necesita el territorio. Perfecto, ahí vamos a segundo complemento. Voy a preguntar al filósofo que tiene la dirección de una compañía digital. Pues obviamente están datos. ¿Usted qué hace con todos estos datos y cómo funciona eso para construir cotidianidad, planeación y todo esto que es una visión holística para resolver los problemas? Voy a arrancar por el lado filósofo y le trato de aterrizar en tecnología, o si no, usted no me vuelve a invitar a nada. Yo veo la ciudad de nuevo como un organismo como nosotros, pues es una serie de sistemas que hace que ese organismo crezca y funcione. Y vuelvo al diseño, tiene que estar bien manejada, y usted preguntaba cuáles son los componentes. Para mí, necesito decirlo, lo primero es gente. Yo sé que se viene la oleada y que el futuro está más cerca de lo que creemos, como nos dijeron hace 40 minutos,
pero todavía creo que la inteligencia reside en el humano que está tomando las decisiones y que está tratando de evitar construir un cable en una zona plana o que está tratando de hacer el puente bien hecho. Entonces, déjenme decir que el primer componente de una ciudad inteligente es un gobierno inteligente y una población inteligente. De eso viene mi pedazo de la colaboración y es cómo la tecnología ayuda. Yo sí veo, no puedo discutir con valores y visión, estoy completamente de acuerdo, entonces déjenme y profundizo en el tema de tecnología. Yo creo que la tecnología tiene que ser capaz de ser multidisciplinaria, tiene que ser capaz de atender unos problemas complejos, pero la tecnología es uno de los sistemas de este organismo, no es todo, es uno. Y yo a la tecnología la veo como el sistema nervioso. El sistema nervioso tiene que conectar los sensores, va a haber miles. Cada uno de ustedes, qué pena que esto suene feo, nos hemos vuelto un sensor de la ciudad. Puede que la ciudad no lo sepa, pero pues somos un sensor, estamos avisando. Los edificios se están volviendo sensores de ciudad. Los semáforos, las cámaras. Entonces, miles de sensores que tienen que recorrer nervios, que son tarea de empresas de telecomunicaciones, cableado, infraestructura física real para mover esta información, y tiene que haber sistemas nerviosos de los que reaccionan automático, entonces hay tráfico, pues mueva el semáforo, cambia el semáforo, y sistemas nerviosos centrales que junten toda esa información y tomen decisiones. Entonces, estoy simplificando el problema, pero la tecnología tiene que hacer de sistema nervioso central porque los problemas que tenemos son complejos, son multidisciplinarios. Es una ciudad, aquí está conviviendo economía, temas sociales, temas ambientales, temas de infraestructura, conviven en un mismo territorio, entonces requieren enfoques multidisciplinarios y la tecnología tiene que habilitar esos enfoques multidisciplinarios. Y por último, los datos que tienen que llegar, y ahí espero poder responder la pregunta, pues son fundamentales. Yo le decía a Ignacio cuando íbamos a la presentación, a mí me asusta cuando hablo de inteligencia artificial, no hablo, cuando oigo. Y una de las cosas que he pensado desde nuestra tecnología es, si uno le mete datos malos, si uno arma mal ese modelo, ese transformer, la inteligencia va a ser mala. Había un dicho antes de tecnología, que pena si suena feo, es garbage in, garbage out. Me preocupa mucho que no tengamos los datos para cuando la inteligencia artificial o la inteligencia humana coja esos datos y los procese, ahí entra la academia a hacer un papel fundamental. Pero si esos datos no son buenos, vamos a producir cositas no tan inteligentes. Entonces, creo que ahí entra el juego de tener buenos datos organizados y listos para ir respondiendo a las preguntas complejas y difíciles que se nos vienen. Sus papás deben estar muy orgullosos porque contestó como ingeniero y como Mi mamá me debe estar oyendo. Y quedó bien la tarea. Gracias, gracias. Lo grabamos y se los mandamos también. Ignacio. Sí, a mí me gustaría conectar tres ideas de las que acaban de lanzar mis compañeros con las que estoy de acuerdo, destacar tres y a partir de ahí continuar el hilo. Gabriel nos hablaba de pensar en una ciudad más allá del actual equipo de gobierno. Fundamental. Hay que pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Todos los casos de éxito que conocemos son ciudades que han tenido alcaldes de distintos colores que han continuado la labor, no parando ni destruyendo lo anterior. Claudia nos hablaba de esa mirada poliédrica, ¿no? De esa mirada multidisciplinar, imprescindible. Nadie tiene el copyright de la ciudad, no hay ninguna disciplina que lo pueda abordar. La ciudad es compleja, por eso las simplificaciones como Smart City, que decías que te causaban preocupación, pues fíjate si la preocupación es tan compartida que ya últimamente hasta el MIT, poco sospechoso de estar alérgico a la tecnología, ha dicho y lo ha puesto por escrito en la portada de su revista mensual, la muerte de la Smart City. Lo dice el MIT por escrito. Bueno, quiere decir que la mirada tiene que ir más allá. Y bueno, y en ese sentido Manuel nos hablaba de una mirada a la ciudad como un ente vivo de alguna manera, con un metabolismo urbano en el que tu propuesta es que la tecnología sea el sistema nervioso. Yo me sumo un poco a estos elementos y aporto una cuestión adicional. Una lectura de la inteligencia urbana inspirada en la neurociencia.
porque al final nuestra disciplina, la de la transformación de ciudades, puede aprender de otras. Y si la ciudad es un ser vivo, vamos a ver cómo trabajan los neurocientíficos. Pues resulta que los neurocientíficos en los últimos 20 años han descubierto cosas muy interesantes. Una de ellas es la convergencia de inteligencias múltiples. Todos sabéis que en el siglo XX se entendía la inteligencia como la inteligencia racional, nada más. Hoy sabemos que la inteligencia racional reside en el hemisferio izquierdo del cerebro, pero en el hemisferio derecho reside la inteligencia emocional, la inteligencia creativa, la inteligencia social. ¿Y qué queremos en el desarrollo de una persona? Todo. Queremos que desarrolle de manera armónica todas las inteligencias, cosa que en el siglo XX no éramos tan conscientes, gracias a los avances de la neurociencia en estos últimos 20 años. ¿Qué pasa si llevamos estos conceptos a la ciudad? Que podemos pensar en esa ciudad ser vivo con una mirada poliédrica y pensando en las próximas generaciones, trabajando la convergencia de inteligencias múltiples y trabajando que la ciudad tiene que ser eficiente, etcétera, y racional, todo eso es hemisferio izquierdo, pero la ciudad tiene que ser atractiva, tiene que ser sexy, tiene que tener magnetismo, tiene que ser creativa, hemisferio derecho. ¿Y eso se puede trabajar combinadamente? Claro que sí, y se debe. Y los ejemplos de ciudad inteligente que yo cito muchas veces cuando me preguntan, y en un panel como este, en otro contexto, en otro lugar, y la gente dice, ciudades inteligentes, pues Singapur, Copenhague, claro, las ricas, las que tienen todos los sistemas. Yo muchas veces he citado el ejemplo de Medellín y el ejemplo de Bilbao como dos casos muy paralelos de ciudades que tuvieron un momento durísimo en los años 80 o 90, estaban hundidas y supieron reinventarse. Y hoy son referentes reconocidos internacionalmente en muchos aspectos. Eso es inteligente, pero eso es inteligencia de convergencia de inteligencias múltiples, hemisferio izquierdo y derecho. Por lo tanto, ahí lo ponemos y creo que puede ser un elemento de debate, trabajar la inteligencia con esa mirada. Genial. Nos quedan pocos minutos, entonces va a ser más breve. Vamos a unir dos preguntas para sacarle mayor provecho. Y es, pues arrancamos con Manuel. Ejemplos de colaboración que usted pueda y cómo sería la, digamos, evolución de eso estamos hablando de 2030, por ejemplo. ¿Para dónde va? Y ejemplos concretos en términos de esa colaboración, que al final del día termina siendo organismos vivos, pero también son ecosistemas, que usted nos pueda compartir. Yo soy muy local, digamos, aunque traía ejemplos de San Galén en Suiza, realmente ya aprendí que es irrelevante hablar de San Galén. Yo creo que aquí hay cosas que yo he visto muy bonitas de colaboración. Yo creo que la ANDI, no es por sapo, pero yo creo que la ANDI tiene un proyecto interesante. Estoy viendo Manizales, por ejemplo, en un proyecto muy interesante de tratar de construir donde confluyen exactamente los actores que usted habla. Llega universidad, llega sector privado, llegamos empresas de tecnología, pero sin gobierno y sin comunidad esto no pega. Yo creo que toca involucrar comunidad. Oía a Gabriel en el almuerzo hablando de una cosa muy difícil y es poner a todo el mundo de acuerdo o que todo el mundo quede feliz. Eso es súper difícil, eso no va a pasar. Digamos, no vivimos en el mundo en el que todos quedamos felices, pero tiene que haber un principio, tiene que haber una visión de ciudad que por lo menos la ciudad avance. Entonces, no veo esto sin gobierno, no veo esto sin educación, sin gente muy pensante y muy analizando los datos para producir las ideas que se necesitan. Definitivamente no puedo ver esto sin tecnología y vuelvo al punto, los problemas que tenemos son complejos, son cambiantes y a la velocidad que se está moviendo no lo logramos sin meterle algo de tecnología. Entonces tengo esos ejemplos, me gusta lo que está haciendo Manizales, obviamente Medellín siempre ha sido, a mí me sorprenden los rankings porque Medellín, Bogotá terminan estando muy bien, pero seguimos cometiendo errores. Creo que un tema de apertura de datos es fundamental y cuando uno habla de apertura de datos, esta sí es una pregunta que les dejo y de pronto si me la ayudan a responder, salía la discusión de seguridad contra privacidad o de privacidad contra comodidad.
Yo creo que ahí viene una discusión grande en el que lo importante va a ser que cada uno pueda decidir qué tanto quiere que sus datos entren a ser parte de ese pool de datos para tomar decisiones. Toca hacer, ¿cómo lo llamaban? Sandbox. Toca empezar a probar, no a nivel de tecnología, por favor no me malentiendan, a nivel de territorios, empezar a probar no solo tecnología, sino cómo funcionamos en relación, y eso yo creo que es quizás el escenario en el que yo veo a todos trabajando en la misma línea. Vice. Bueno, yo creo que después de todo ese repaso uno dice, ¿qué queda? Yo creo que aquí hay algo que Manuel menciona y es el tema de la coordinación y articulación. Es decir, que la comunidad juega un papel muy importante. Que al final a veces nosotros, y hay que decirlo con franqueza, pensamos que el gobierno es el que tiene que hacer todo. Entonces pasa, por ejemplo, cuando estamos llevando planes de conectividad y se hacen programas para darle el incentivo a la gente para que se conecte a la internet, pero después de 2, 3 o 5 años de que el Estado paga el internet, la gente no vuelve a pagar, entonces volvió a retroceder. Eso es falta de compromiso de la sociedad, porque al final les aseguro que esa comunidad que no paga el internet muy seguramente sí tiene para la cerveza el fin de semana. ¿Y qué es más importante, la cerveza o la conectividad? Entonces ahí el papel de la comunidad juega un papel muy importante, pero eso requiere liderazgos desde la clase política y desde gobierno, y liderazgos que realmente entiendan que esto es más que una visión de política temporal, una visión holística de largo plazo. Y lo tercero, el sector privado. Y cuando hablo del sector privado no solamente estoy hablando del empresariado, sino también del sector educativo, público y privado, porque ahí hay una confluencia en donde uno tiene que empezar a mirar hacia un solo lado, que es tal vez un poco lo que nos pasa. La desarticulación nos lleva a hacer cosas muy importantes, ¿sí? Cosas y ejercicios, digamos que útiles, sí, pero no están respondiendo a una visión única. Y yo creo que aquí tal vez para aprovechar los ejemplos de cosas que se han hecho bien en otras ciudades, Oslo, Copenhague, todas estas ciudades que han entendido un poco que la visión de ciudad inteligente es una visión integral, es tomar esos buenos ejemplos y empezar a articular en un equipo en donde gobierno, comunidad, universidades, sector privado estemos mirando para un mismo lado, y es el lado del bienestar ciudadano que al final es el propósito que tenemos todos. Perfecto. Claudia. Hay un ejemplo que nosotros tenemos en Medellín del que casi la gente no habla, que es el CIATA. El CIATA es el sistema de información del estado del aire y el estado como de riesgo ambiental en la región. ¿Y por qué lo pongo? Porque es una iniciativa del Estado, o sea, es el área metropolitana quien lo tiene, digamos, lo acompaña técnicamente una universidad, en este caso es EAFIT, hemos trabajado EAFIT, la Universidad Nacional, en tiempos distintos, hoy lo lidera EAFIT con su equipo técnico manejando data, pero lo más bello de eso es que los ciudadanos son los que manejan los datos. Entonces no solo lo hacen con la app en la cual se mantiene el sistema de monitoreo, sino que inclusive los ciudadanos pueden poner sistemas de monitoreo en sus casas, en sus bicicletas, en diferentes lugares, las empresas. Es como un sistema abierto de información que hace que de alguna manera, de manera participativa, el problema se vuelve compartido, o sea, cómo hacer un sistema de monitoreo de alertas tempranas para el manejo ambiental. Nosotros en el Valle de Aburrá tenemos una situación compleja por ser un valle y en cierta temporalidad tenemos asuntos muy críticos en el manejo del aire. Entonces, cuando tú tienes un sistema que maneja ciencia, porque detrás de eso está toda la ciencia que la academia está poniendo en el sistema de monitoreo, maneja decisiones políticas a partir de lo que el Estado puede tomar con esas alertas, pero lo más importante es cuando la ciudadanía es quien alimenta el dato y pone los sistemas de monitoreo en sus zonas, en sus localidades, o quien además a través de la app genera información. Eso es verdaderamente lo que uno empieza a decir, esa combinación entre volver un asunto de valores colectivo, una preocupación colectiva,
una intervención de toma de decisiones de manera inteligente a propósito de eso, pero sin duda el dato como sistema que decías tú ahorita, como ese sistema nervioso central que hace que se alimente por diferentes aristas, que en últimas la más importante de todas somos los ciudadanos. Si los ciudadanos, para mí, algo se vuelve verdaderamente inteligente y apropiado cuando se vuelve cotidiano en la vida del ciudadano. Entonces me gusta ese ejemplo porque cada vez que me pongo a ver los proyectos que nosotros tenemos de datos, de tecnología, de todo esto, nosotros tenemos varios modelos urbanistas, tenemos temas de diseño urbano, etcétera, metidos ahí. Ese tal vez es como ese caso donde veo como que todo converge y digo, ¿cómo hacemos para hacer muchos más CIATAs? No solo en monitoreo del aire, sino en general en otros mecanismos donde conectemos todas las aristas, tomador de decisión, comunidad en su vida cotidiana tomando decisiones para ver si saca la sombrilla o no, o si se preocupa o no por un tema ambiental, y tecnología al servicio de ese escenario. Entonces me gusta. Buenísimo los tres ejemplos. Ignacio, cerramos contigo porque ya se acaba el tiempo. Sí. Entonces, a mí me gustaría aportar algunas referencias positivas de transformación urbana, como hemos dicho, no de esas ciudades muy lejanas del norte de Europa o de Asia, sino de un entorno más cercano, de mi país, que culturalmente está más cerca. Y yo resumiría la transformación urbana en el último medio siglo en España en 3 casos de éxito consecutivos. En los años 80-90 el caso fue Barcelona, clarísimo, muy conocido, la Barcelona Olímpica. En los años 90-2000 fue Bilbao y su reinvención. En los años 2010-20 ha sido Málaga. Málaga ha aprovechado el magnetismo que tenía para el turismo y lo ha reorientado hacia la atracción de talento, empresas tecnológicas, etc. ¿Cuál será la próxima? Nadie lo sabe, pero bueno, yo tengo mi apuesta y estoy colaborando con ellos. Mi apuesta es Alicante. Alicante es una ciudad que, al igual que Málaga, se está reinventando. Estamos ayudándole al alcalde a redefinir, con esta mirada de convergencia de inteligencias múltiples, una nueva visión a 2050 en la que decimos, vale, ya tenemos un éxito en el turismo, pero no nos basta con eso. Queremos también atraer talento y queremos activar los 2 hemisferios del cerebro y queremos, por lo tanto, usar esos recursos de excelencia que tenemos para atraer otro tipo de perfiles que nos van a ayudar a generar un modelo económico más diversificado y una estrategia distinta. Bueno, creo que son ejemplos que pueden ser de alguna forma inspiradores porque son cercanos, son ciudades que no están lejos de los modelos nuestros. En Colombia he visto cosas interesantes. En este viaje, por ejemplo, he podido percibir una ciudad que está cumpliendo con el criterio que Gabriel apuntaba de continuar una alcaldía lo que la anterior construyó, y eso me ha gustado porque no es muy habitual. Me estoy refiriendo a Bogotá. Lo que he visto por parte del nuevo equipo de gobierno es que construye a partir de lo que dejó el anterior, y he colaborado con el equipo anterior en una estrategia de barrios, por ejemplo, y veo que el equipo actual toma eso como punto de partida. Por supuesto, le da su impronta, como debe ser, pero lo toma en consideración y construye sobre ello. Bueno, son indicadores positivos que creo que nos permiten tener un rayo de esperanza y ser optimistas respecto al futuro de las ciudades. Porque al final, el dueño, el propietario de las ciudades son los ciudadanos, es más, son las próximas generaciones. Tenemos que pensar en la ciudad para nuestros hijos. Genial, pues quisiéramos tener más tiempo, porque detrás de esta conversación, como queríamos diferentes perspectivas, ayudar a generar una conversación útil y práctica en cada uno de los roles, y pues en ese mensaje que dices tú, y es los hijos, lo que va a pasar también con los hijos de nuestros hijos, poder construir eso desde Colombia es muy importante porque tenemos unos retos enormes. Entonces agradecerles a todos ustedes por la generosidad, por esta información, y pues con esto terminamos el ejercicio. Muchas gracias. Gracias.